Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que esta palabra sea virtuosa como siempre lo es, para que nos desafíe a una mejor espiritualidad, para que cambiemos la perspectiva de nuestra vida y efectivamente cambies realidades en medio de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por todos aquellos que están escuchando esta predicación este día, Señor, por los que van a escuchar seguramente en la grabación, Señor, que tú puedas derramar tu maravilloso amor en medio nuestro cada vez que nosotros abrimos tu palabra. Señor, que arda nuestro corazón por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Versículo anterior, el versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Les cuento un poco la historia. Nínive era una ciudad terriblemente cruel, era la enemiga, el imperio enemigo del pueblo de Dios, y Dios manda a su profeta Jonás a ir a predicarles a ellos y decirles: si ustedes no se arrepienten, ustedes van a ser destruidos. Entonces el pueblo o la ciudad de Nínive entera decidió creer en ese juicio y se arrepintieron de su mal camino. Y el rey dicta un edicto real o un decreto real y comienza a decir y comienza a pedir al pueblo que continúen haciendo lo que ya estaban haciendo, que se arrepientan de su mal camino, que hagan ayuno, que puedan demostrar efectivamente que están cambiando de actitud frente a la vida. Y ahí viene la pregunta del 9, que el mismo rey dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Esta conmovedora y acertada pregunta formulada por el rey de Nínive contiene en su percepción esta idea: un Dios que puede arrepentirse. ¿Y ahí por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué nuestro Dios no puede arrepentirse? ¿Cuál sería el problema si Dios se arrepintiera? Lo dice la Escritura y en varias partes. ¿Cuál sería el problema? Que hay otras partes de la Biblia que también nos dicen que Dios no cambia, como el texto que leímos hace un rato, y hay muchos otros textos que dicen que Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Entonces la Biblia está como equivocándose aquí. Tiene como errores. Dios no cambia, dice, Dios es inmutable. Pero hay una forma en la que nosotros tenemos que leer este texto de Jonás, porque me gustaría que nos metamos en la forma en la que Jonás ve a Dios y la forma en la que Jonás va atribuyéndole sentimientos humanos a Dios. Dios sonrió, por ejemplo, nos dice otro texto, un salmista: Dios se rió desde los cielos. Dios sintió compasión, Dios se enojó. Esto se llama, en la teología se llama antropopatía. ¿Sí? No importa, pero es cuando usamos expresiones humanas para describir nuestra percepción de Dios, así como cuando usamos antropomorfismos, es decir, los ojos de Dios, el brazo extendido de Dios, la mano de Dios. Esos son antropomorfismos, son descripciones de cosas humanas o de actitudes humanas, acciones humanas, que las atribuimos a Dios, que es espíritu. Y Dios efectivamente no tiene ojos, no tiene brazos, no tiene boca, porque es espíritu. Entonces, es interesante que nosotros podamos percibir el texto desde esta forma en la que Jonás está percibiendo a Dios. Porque él dice efectivamente: y vio Dios, un antropomorfismo, y se arrepintió, un antropopotismo. No, es una antropopatía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esta forma de describir el texto y de entender el texto, podemos acercarnos un poco a esta forma en la que Jonás va describiendo a Dios. Por otro lado,
Moralmente Dios no puede arrepentirse, porque Él es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, nos diría Santiago, versículo 17 del capítulo 1. Cuando los seres humanos se arrepienten, se ponen tristes por el pecado que hicieron y se vuelven a Dios. Eso no ocurre con Dios, porque Dios no peca y Dios no se pone triste por su pecado. Entonces aquí tenemos otra construcción de arrepentimiento. No es nuestro arrepentimiento, porque Dios no puede arrepentirse de la forma en la que nosotros nos arrepentimos. Y por otro lado, ¿sí? vaya construyendo un poco la ecuación junto conmigo. Y por otro lado, el paradigma profético, es decir, como los profetas enunciaban y daban sus oráculos de advertencia, tenían una condicionalidad implícita. Es decir, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Si tú no haces esto, entonces yo no voy a hacer esto. Había una condicionalidad explícita. Por ejemplo, Jeremías 18, versículos 7 y 8 dice: en un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos, para arrancar, para derribar y para destruir, dice Dios. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Es decir, yo cambiaré de opinión en relación al mal que había pensado hacerles. Y ahí entonces Jonás, algo muy, muy interesante para quien le guste un poco este tema de la exégesis, Jonás trajo a su memoria las primeras 4 palabras de la oración de Joel, que dice exactamente así. Joel 2:14 dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Aparentemente Jonás le atribuye al rey esta misma oración de Joel. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Entonces el arrepentimiento de Nínive fue aceptado por Dios. Pero solo él conocía la respuesta de quién sabe si, quién sabe si. Dios sabe eso, efectivamente. Entonces, que Dios elija que sus propias acciones dependan, al menos en parte, de las acciones humanas, no es una limitación de su soberanía. Lo que nosotros tenemos aquí es la muestra de un Dios que se mueve con afectos para nuestro bien, y así nosotros lo percibimos. Entonces quiero meterme un poco en esta idea de los afectos de Dios, la antropopatía de Dios, en cómo nosotros percibimos a Dios, cómo nosotros lo experimentamos. Y creo que ahí hay una falta nuestra, en que nosotros tenemos un pensamiento un poco clasificado acerca de Dios y no nos permitimos vivir este encuentro con un Dios personal. La primera cosa que nosotros tenemos aquí es que los afectos de Dios, o por los afectos de Dios, Él ve nuestro arrepentimiento. Yo estaba entre arrepentimiento y cambio, que ve nuestro cambio o ve nuestro arrepentimiento. Dice el texto: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Hay una forma de ver el arrepentimiento que se asemeja al pesar personal, que a veces se puede confundir con remordimiento, con sentirse mal por lo que uno ha hecho. Sin embargo, en las Escrituras tiene que ver con un cambio de actitud. Convertirse tiene que ver con un cambio de actitud. No solamente con un pesar contra el pecado. Uy, sí, la verdad que siento culpa por el pecado y me siento mal por haber pecado. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Para los ninivitas entonces no solo había una necesidad de creer, porque el texto, lo que me menciona el texto no es la capacidad de creer de los ninivitas lo que conmovió a Dios, sino lo que conmovió a Dios fue lo que hicieron, fue la actitud que ellos tomaron. Entonces permítanme decirles esto a ustedes, ya que no me han prestado atención los últimos 2 minutos. Permítame decirles a ustedes esto: que lo que a Dios le importa en realidad no es si nosotros creemos o no creemos en Él,
sino cuál es la actitud que nosotros tomemos al creer en Él. ¿Se entiende, no? ¿De qué sirve que yo diga yo creo en Dios? Si yo creo en Jesús, ¿de qué sirve si eso no genera una actitud concreta, tangible, histórica en nuestra vida? Porque lo que el texto dice, y vio Dios que creyeron y conmovió su corazón, no dice eso, dice y vio de lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y eso fue lo que lo movió. Entonces quiero plantearles esta idea. Es posible que el dilema que tenemos aquí en nuestra forma de relacionarnos con Dios tenga que ver más con nuestra forma de actuar que con nuestra forma de creer. Aquí la clave no es creer en Jehová. En el texto, yo les expliqué ya en el sermón pasado, en el texto ellos no mencionan Jehová, ellos no estaban creyendo en el Dios del pacto. De hecho, el nombre que aparece aquí es Elohim, no es Jehová. Muy diferente de los marineros. Los marineros efectivamente aparecía Jehová por todos lados en el texto, y ellos fueron a ofrecer un sacrificio a Jehová cuando llegaron a la playa. Pero aquí no, aquí nosotros tenemos Elohim, porque el cuento aquí no es, o el relato aquí no es creer en Jehová. Aquí la clave fue la conversión que los llevó a una nueva realidad. Y esto es lo que me llamó la atención en el texto. Nuestros corazones deben convertirse de nuestro mal camino. Hermanos, hay situaciones en nuestra vida, hay situaciones en nuestras familias, hay situaciones en nuestra ciudad que deben ser convertidas por la fuerza del Evangelio. Nosotros necesitamos nuevas realidades en nuestras casas. Y nosotros estamos viviendo en una dinámica de perversión y de autodestrucción por causa de que no nos estamos convirtiendo de nuestro mal camino y seguimos insistiendo con la misma dinámica autodestructiva. Y el texto dice, aquí tiene que haber un cambio de actitud, aquí tiene que haber un cambio de realidad, porque no se trata de creer, se trata de actuar. Entonces el rey de Nínive entendió bien el mensaje, y la llave ahí era la maldad. El versículo 8 dice así: y conviértanse entonces cada uno de su mal camino, de la rapiña, quiere decir de los saqueos con violencia a los indefensos que hay en sus manos. Era básicamente, ¿saben lo que era esto? Era básicamente la arbitraria violación de los derechos humanos. Un tipo de injusticia social de lo cual los ninivitas eran descaradamente culpables. Lo que nosotros tenemos aquí es un llamado puntual de Dios contra la opresión y contra la injusticia muy propia de las naciones paganas. Y es una advertencia al pueblo de Dios: ustedes no tienen que entrar en esa dinámica de violencia, de abuso y de injusticia, porque eso es lo que yo estoy condenando de las naciones paganas. ¿Qué es lo que tiene el texto? Que lo que le preocupaba a Dios, qué interesante esto, lo que le preocupaba a Dios es que Nínive era una ciudad que esclavizaba, era una ciudad que asesinaba, era una ciudad que oprimía, era una ciudad que explotaba, era una ciudad que abusaba, y no solo era un problema de Estado, era un problema de cada uno. Porque el texto dice claramente: cada uno se convierta de su mal camino. ¿Saben lo que estaba pasando aquí? Se había normalizado la violencia y el abuso. Nosotros tenemos esa dinámica en nuestra vida. No solo hemos normalizado el pecado en nuestra espiritualidad, hemos normalizado en muchas casas nuestras, hemos normalizado la violencia y el abuso. Y eso tiene que parar. Eso tiene que parar. Tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, porque el texto apunta para allá. Cuando una sociedad, cuando una familia, cuando un ambiente se normaliza la violencia, el abuso, necesita del Evangelio, necesita de Cristo, necesita de una nueva realidad. En este texto,
es muy interesante porque en este texto trabajar contra la injusticia social y llamar a la gente al arrepentimiento ante Dios se entrelazan teológicamente. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Injusticia social y no arrepentirse delante de Dios es la misma cosa. Justicia social y arrepentimiento delante de Dios es la misma cosa. Interesante porque Martin Luther King lo interpretó muy bien. Martin Luther King no cometió el error de separar justicia social y arrepentimiento. En su famoso discurso, Yo tengo un sueño, no apela al individualismo moderno con el cual nosotros estamos acostumbrados, este individualismo secular. Cada uno debe decidir su propio significado de la vida y cada uno tiene que decidir su propia verdad moral. Martin Luther King dice, no, esto va junto. La verdad moral y la justicia social van juntas. Mi arrepentimiento, mi relación con Dios va junto con lo que yo soy, con lo que yo experimento en mis ambientes en los cuales yo he estado. ¿Qué es lo que hizo Martin Luther King en su famoso discurso? Citó Amós 5:24, que dice que la justicia de Dios rodee como las aguas y la justicia como un poderoso arroyo. Dice que la justicia rodee como las aguas y la justicia como un poderoso arroyo. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? Dios quiere ver nuestro cambio de actitud. Dios quiere ver nuestro arrepentimiento. Dios quiere ver en nosotros una decisión familiar, una decisión personal, una decisión social. Tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nuestras realidades necesitan cambiar y eso es lo que Dios quiere. Y eso fue lo que le movió a Dios. Y eso fue lo que Jonás vio de Dios. Y eso fue lo que Jonás, estos tipos eran violentos, crueles, los derechos humanos estaban siendo violados y de pronto ellos deciden como sociedad y cada uno parar con esa rapiña, parar con esa crueldad. Y dice que eso movió a Dios. Eso fue la percepción que tuvo Jonás. ¿Por qué? Porque de verdad que yo no me banqué la idea y se arrepintieron en su corazón cada uno. Y el Señor, ay, mira qué lindos como son. No, yo creo que había algo. Dios vio y dijo, wow, aquí hay un cambio de actitud, una decisión. Hermanos, necesitamos tomar decisiones en nuestras familias. Necesitamos tomar decisiones en nuestra espiritualidad. Tenemos que cambiar de actitud. La primera cosa. Y Dios ve eso. Y eso lo mueve a Dios. Lo segundo, que Dios acompaña nuestra historia. Mire lo que dice el texto. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Bueno, pasemos esto y vamos a la siguiente. No. Lo interesante aquí, ¿se lo digo o no se lo digo? Lo interesante aquí, que la ciudad de Nínive no abandonó a sus ídolos. De hecho, aunque los ninivitas se arrepintieron, no hay indicios de que se hayan convertido al Dios del pacto. Porque no completó la generación. 25 años después estaban volviendo a tener otra invasión cruel. Algo no encajó en lo que yo estaba estudiando. Lo que nos dice el texto es que Dios vio la intención de la ciudad y el esfuerzo de reforma social, y en la percepción de Jonás al relatar la historia, algo se movió en el corazón de la misericordia de Dios que tomó la decisión de actuar de otra manera. Pero ¿es posible que Dios se arrepienta? El problema del verbo arrepentirse es que transmite la idea de un cambio de comportamiento, peor a mejor. Pero el verbo aquí en el original se refiere más a tomar una decisión de actuar de otra manera. No necesariamente de algo peor a mejor, sino tomar una decisión de actuar de otra manera. En Jeremías 18, del 7 al 8, presenta esta declaración profética de esta manera. Si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé
yo me arrepentiré. En el original dice, yo cambiaré de opinión del mal que había pensado hacerles. El hecho de que Dios cambie de opinión no representa un fracaso divino. Y aquí está el detalle, sino que revela su deseo sincero de ser coherente con su propia naturaleza inmutable, el carácter de un Dios que no ejerce su soberanía de manera arbitraria y de manera discriminatoria, sino que manifiesta su soberanía no en la terquedad, sino en la gracia. En una relación bilateral con el ser humano. Dice, yo te voy a colocar a ti la responsabilidad de tomar una decisión. Y si tú tomas esta decisión, yo voy a hacer esto. Y si tú tomas esta decisión, yo voy a hacer lo otro. Porque Dios se conmueve con la actitud, no. Se conmueve con el momento de la decisión, no. Se conmueve con lo que pasa después. Este cambio de realidad. Entonces quiero plantearles esto, y aquí es donde me entro en la pata de los caballos. Usted igual me gustaría lanzarles esta idea. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros hacemos una lectura griega de la Biblia, o una lectura influenciada por la edad moderna, la de las sistemáticas, donde nosotros vemos a un Dios perfecto que no se arrepiente, porque la filosofía griega, o porque en la filosofía griega el concepto de perfección es un concepto propio de la clasificación de la naturaleza de Dios. El concepto griego necesita clasificar la naturaleza de Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es amor. Necesita esa clasificación. Y porque en el Nuevo Testamento no tenemos el problema de la antropopatía. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús. Entonces Jesús es la expresión de los sentimientos de Dios. Jesús se conmovió, Jesús tuvo compasión, Jesús vino a abrazar. No tenemos ese problema, pero en el pensamiento veterotestamentario, en el pensamiento del Antiguo Testamento, la forma de pensar del hebreo no es necesariamente la clasificación, sino de la relación. Ven a un Dios perfecto como un padre que se relaciona con sus hijos. Entonces lo que nosotros tenemos ahí es Dios presentándose en la Biblia a partir de sus relaciones. Dios es pasional en el Antiguo Testamento. Dios se enoja con su pueblo. Dios se alegra con su pueblo. Dios se enfurece con su pueblo. Dios se arrepiente con su pueblo. Es muy de las relaciones. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer. Él es perfecto. Él es el yo soy. Y puede hacer lo que quiera. No se preocupa por la clasificación. Esto así. Dios no cambia. Entonces tenemos un problema. No, la percepción de Jonás es, yo sé que Dios es inmutable, pero Dios se arrepintió. No se preocupa por el problema teológico. Lo vive, lo experimenta. Entonces yo entré ahí en una dinámica y dice, si yo sé que Dios es inmutable y que Dios no cambia, entonces puedo leer el texto desde mi percepción limitada de ser humano, como lo leyó Jonás. Porque a Jonás le llegó la noticia de que estaba en camino hacia donde él estaba una bomba nuclear. ¿Y qué es lo que él hace? En la percepción está llegando, inminentemente nos va a destruir a todos. Y de pronto cuando ya se acerca a su esposa, a sus hijos y los abraza y dice, ustedes son lo más importante para mí, en la inminente llegada de esa bomba nuclear, de pronto esa bomba es apagada y no cae para destruirnos. Y en la percepción de Jonás es, alguien se arrepintió. Y eso fue lo que pasó aquí. Era inminente la destrucción de Nínive, y cuando no lo vio, Dios se arrepintió. Pero lo vive. Entonces yo quiero llevarlos a esta idea. Dios no cambia. Que Él haya cambiado de decisión tiene que ver con su soberanía. Ese no es un problema en el texto. Yo descubrí otro problema en el texto. Descubrí la idea de que nosotros no estamos sintiendo a Dios. No estamos vibrando con Dios.
en cómo Dios está vibrando con nosotros. Porque Dios está así, vamos. Esta decisión la haces. En esta decisión, Caleb, tienes que irte para acá. Vamos. Y yo ahí, y yo tengo toda la palabra del Señor, la predicación del domingo. Y ahí el Señor dice, es que tienes que decidirlo, Caleb, tienes que decidirlo, para allá, es para allá. Y tomo para allá, ay, pero ¿cómo? Tomo la decisión para allá y Dios dice, pero... Cuando yo comienzo a percibir a Dios así, lo torno más cercano. Lo vivencio más, lo experimento más. Jonás está viviendo a Dios aquí. Está experimentando a Dios aquí. Dios vibra, siente, acompaña nuestros procesos. Y ese es nuestro problema. Hemos clasificado a Dios. Está ahí. Como ciertas imágenes, ¿no? Un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso. Pero ese Dios justo, santo, amoroso está compartiendo con nosotros, está acompañando nuestros procesos. Entonces quiero plantearles esta idea. Dios acompaña nuestros procesos no desde la decisión terca y arbitraria de su soberanía, sino que en medio de su soberanía manifiesta su gracia y misericordia. Es hermoso eso. Ya lo tomó, ya lo había decidido, ya lo había decidido. Dios en su soberanía, en su eternidad, ya tiene todo escrito para nosotros. Pero Dios es tan Dios, es tan yo soy, que Él vibra con nosotros. Él nos acompaña, camina con nosotros. Y la mejor expresión de eso es Jesús, obviamente, ¿no? La mejor expresión de esta antropopatía materializada es Jesús. Jesús nos acompaña, Jesús llora. Jesús lloró por lo de Lázaro. Jesús lloró con lo de Lázaro. Jesús es Dios. Y Jesús podría, así nomás, y ¿qué están llorando, manga de débiles? Si yo lo voy a resucitar dentro de 5 minutos. No, ¿qué es lo que hizo? Vibró, sintió, se acercó, se sentó junto con María, con Marta y lloró con ellos. Esto es lo que nosotros necesitamos. Señor, quiero percibirte así. Quiero percibirte llorando conmigo, vibrando conmigo, sintiendo conmigo y acompañándome para siempre. Y si no lo percibimos así, nosotros entonces construimos una imagen de Dios lejano a nosotros. Ah, no, Dios no cambia. Ah, no, ya lo tiene todo escrito. Sí, efectivamente, Dios no cambia, pero Él acompaña nuestros procesos. ¿Sí? Lo tercero y lo último es que Dios salva nuestra vida. Porque el texto termina así, ya comienza después el 4, la segunda crisis de Jonás, pero él termina diciendo así, y no lo hizo. Y no lo hizo. Antes había dicho, el mal que había dicho que les haría, no lo hizo. ¿Qué es lo que no hizo Dios? Romanos 1:9 nos habla de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, Dios muestra su ira, su mal, que dice el texto, contra todos los que son pecadores y perversos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? De que si nosotros no cambiamos de actitud, el Señor nos va a abandonar en su ira, en su mal. Qué tremendo eso. Y el Señor no quiere eso. Eso es lo lindo del amor de Dios. El Señor no quiere eso. En un mundo creado por un Dios bueno, el mal, la violencia, el abuso y la injusticia son inherentemente destructivos, inherentemente autodestructivos. La desintegración, el caos social expresa la ira de Dios. ¿Qué es lo que yo les estoy planteando? Que Dios preside los procesos de causa y efecto. Dios los preside y los acompaña también, con dolores en su corazón. No te arrepentiste, entonces vas a sufrir las consecuencias de eso. Y Dios va a presidir. No, Dios no se desentiende de eso, Dios sufre con eso. ¿Y qué es lo que nos plantea el texto? De que esas son expresiones de su santo gobierno en el mundo.
Básicamente lo que nos está diciendo es eso. Si no nos arrepentimos, Dios nos va a abandonar en su ira y no hará nada con las consecuencias de su maldad. En el momento que hay un cambio de actitud en nuestra vida, en el momento que hay arrepentimiento, en el momento que colocamos a Cristo como el centro de nuestras vidas, entonces nos daremos cuenta que la misericordia de Dios nos llegó, que la misericordia de Dios efectivamente llegó a nuestra vida y nos dio la oportunidad de cambiar de actitud. Los ninivitas cambiaron de actitud, esa actitud que se alejaba de la oportunidad de la salvación. Jonás esperaba que no lo hicieran. Jonás es muy intenso aquí, ¿no? Y él esperaba que no lo hicieran. Jonás quería, como si conociera el versículo de Romanos 1:21, como si lo conociera, él quería eso. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos ninivitas de porquería, y su necio corazón fue entenebrecido. Muéranse desgraciados. Como si lo conociera el versículo, eso era lo que él quería. Y no pasó eso. Los ninivitas glorificaron a Dios con su cambio de actitud y con su reforma social. Qué tremendo eso, ¿no? ¿Qué es lo que espera el mal? ¿Qué es lo que espera Satanás de nosotros? Que no glorifiquemos a Dios. Eso es lo que espera de nosotros. Y él está vibrando tanto como Dios. Pero Dios ahí, vamos chicos, vamos, ustedes pueden. Ustedes pueden decidirlo lo mejor. Yo ya lo tengo todo listo en mi soberanía, pero yo vibro con ustedes. Yo los acompaño en sus procesos. Si no entendemos la ira de Dios, es imposible entender completamente por qué tantas sociedades, por qué tantos imperios, por qué tantas instituciones, por qué tantas vidas se han derrumbado a lo largo de la historia. Fíjense en Roma, fíjense en Nínive, fíjense en todos los imperios, Egipto, comenzaron a caer porque Dios simplemente los abandonó porque no cambiaron su actitud frente al Señor. De la misma manera con nosotros. Les dejo esto como una pregunta y me retiro lentamente. ¿Por qué nos pasan cosas complejas? ¿Por qué no me está resultando esto o aquello? ¿Por qué mi familia está en la situación en la que está? ¿Por qué mi matrimonio está así? Hermanos, el Señor quiere salvar nuestra vida. Hay que cambiar de actitud. Hay que tomar decisiones. A veces nosotros gastamos minutos de nuestras oraciones diciendo al Señor: Señor, bendícenos. En vez de gastar minutos de nuestra oración diciendo: Señor, cambia nuestro corazón para cambiar de actitud. Es mi decisión. Ayúdame a tomar una decisión. Interven en eso. Yo no quiero que lo hagas tú, quiero hacerlo yo para honrarte a ti. Nosotros necesitamos gastar tiempo diciendo al Señor: ayúdame a tomar decisiones que he demorado meses, años en tomar. Necesito cambiar el rumbo de mi vida. No necesito que tú me bendigas con cosas, necesito que tú me bendigas con valentía para tomar decisiones que no quiero tomar, pero que te van a honrar, y que te van a glorificar. Así el Señor salva nuestra vida. Así el Señor viene a salvar nuestras vidas. El Señor está más comprometido con nuestra salvación de lo que nosotros estamos. Cueste lo que cueste, ahora nos está dando una oportunidad para arrepentirnos de haber hecho el mal, y principalmente nos está llamando a cambiar de actitud, a crear nuevas realidades en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Usted y yo sabemos en qué cosas tenemos que tomar decisiones. Tomemos esa decisión. Pidámosle al Señor: Señor, que yo necesito cambiar de actitud. Porque en algún momento, cuando ya la cosa está muy complicada y de pronto la cosa cambia, nosotros podamos decir: el Señor se arrepintió del mal que venía sobre mí. Gracias, Señor, porque tú me ayudaste a cambiar de actitud, a tomar una decisión. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones. Qué bueno los afectos del Señor, ¿no? Que nos siga acompañando. ¿Oramos? ¿Cuánto te necesitamos, Señor, para ordenar nuestra vida? Sí, Señor, aquí hay cosas en nuestra vida, en nuestra familia,
Cosas que durante años hemos ido postergando. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones, a cambiar de actitud. Así como lo hicieron los ninivitas y se convirtieron cada uno de su mal camino, a nosotros también ayúdanos, Señor. Y cuando veamos la situación cambiar, podamos decir: gracias, Señor, porque te arrepentiste del mal que venía sobre nuestra familia. Te amamos, Señor, por tu soberanía, porque tú lo decides todo y nos acompañas en nuestros procesos. En el nombre de Jesús. Amén.